Cuando hablamos de vida de los santos, nuestra imaginación se remonta casi automáticamente al comienzo de la Iglesia, donde muchos mártires derramaron su sangre en defensa de la fe. Nos recordamos muchas veces de la Edad Media, aqueles santos, aqueles monjes ou outros tempos del pasado. Pero hoy les invito a conocer la vida de un santo que fue contemporáneo de muchos de nosotros, San Pío de Pietrelcina, más conocido como el Padre Pío. En el pequeño pueblo de Pietrelcina, que está al sur de Italia, la gente ya se reunía para rezar el Ángelus, bajo el tañido de las campanas, mientras que en una humilde casa, la señora María Giuseppa Forgione daba a luz a un niño muy especial que marcaría todo el siglo XX. Su padre, Gracio Forgione, era agricultor y al día siguiente de su nacimiento llevó al niño a la rústica y pequeña iglesia de Santa Ana, donde puso al recién nacido bajo la protección de San Francisco de Asís. Y por eso, al bautizarlo, le ha dado el nombre de Francesco. Desde pequeño, Francesco siempre ha sido muy obediente. Era un niño apasionado por la oración, pero absolutamente intolerante contra las malas palabras y las blasfemias, que desafortunadamente eran comunes en la boca de sus amigos. Cuando Francesco tenía unos 5 años, tuvo sus primeras experiencias místicas. Fueron éxtasis, apariciones, y ahí comenzó su lucha contra el demonio. El demonio se hacía visible para él con frecuencia y luchaba con él. El pequeño Francesco imaginaba que eso sucedía con todas las personas y por eso ni siquiera hablaba con sus amigos sobre el tema, ni siquiera con su papá y su mamá, porque pensaba que era natural, que eso pasaba con todos. Cuando Francesco tenía 15 años, ya había terminado la escuela secundaria, ya estaba decidido. Quería tornar-se sacerdote, pero había elegido la orden de los frailes franciscanos menores, conocidos como los capuchinos. Su vida estuvo marcada por la oración continua, por la penitencia. Era una persona de mucha penitencia. El rosario era su oración favorita. Su presencia esparcía felicidad y alegría entre aquellos que le escuchaban. Sus palabras estaban siempre llenas de sabiduría y de un extraordinario sentido de humor. El 6 de enero de 1903, Francesco ingresó en el seminario capuchino, recibiendo el hábito 15 días después. Ha elegido el nombre de Fray Pío de Pietrelcina, en honra de San Pío V. Excelente en su comportamiento y obediencia, el joven novicio estaba siempre pronto a la oración y dispuesto al servicio. Sin embargo, tenía una salud débil, de modo que muchos problemas dificultaban su vida en comunidad. Pero a pesar de su estado de salud, mantenía siempre el ayuno, mantenía la penitencia y todas las prácticas habituales de oración y de estudio. Fray Pío abrazó todas las formas de sacrificios voluntarios, comiendo muy poco, y hacía tiempos y tiempos de oración y penitencia por los pecadores. En una ocasión se alimentó únicamente de la Eucaristía durante 20 días, y aunque físicamente débil, siempre llegaba a la clase lleno de una constante alegría. El 10 de agosto de 1910, el Fray Pío fue ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento, Italia, celebrando su primera misa con una profundísima compenetración y al mismo tiempo experimentando en sí mismo los dolores de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El Padre Pío celebraba la Santa Misa con una participación viva en la pasión de Cristo, porque Él vivía en sí mismo, en su carne, en su cuerpo, los dolores de nuestro Señor. Por eso el Padre Pío fue el único sacerdote de la Iglesia que tuvo los estigmas de la pasión de Cristo. Recordemos que San Francisco tenía los estigmas,
Pero San Francisco não era sacerdote. Portanto, o Padre Pío sempre dizia a seus hijos espirituales: hijos, si desean asistir a la Santa Misa con verdadera devoción y obtener los frutos para su santificación, piensen en la Madre Dolorosa al pie del Calvario. El día 28 de julio de 1916, Padre Pío llega a San Giovanni Rotondo, causando uma grande alegria a los frailes. Pouco tempo depois de chegar em San Giovanni, el Padre Pío supo casi ininterruptamente o que significava o fenômeno místico chamado transverberação. Transverberação significa sentir o dolor de la lança que traspassou o costado de Cristo em la própria persona. Evidentemente, Cristo estava morto e esse dolor ele não ha sentido, pero la persona que recebe la gracia de la transverberación siente en sí mismo esa gracia. Y el Padre Pío cuenta con sus propias palabras. Yo estaba escuchando las confesiones de los jóvenes en la noche del 5 de agosto, cuando de repente me asusté. Vi con los ojos de mi mente un visitante celestial que apareció delante de mí. En su mano sostenía algo que parecía una lanza larga de hierro, con una punta muy afilada. Parecía que salía fuego de la punta. Yo vi a la persona introducir violentamente esa lanza en mi alma y sentí que iba a morir en este momento. Me sentí tan mal que dije al niño que dejase la confesión para otro momento porque estaba enfermo. No sentía fuerzas para continuar. Este martirio duró sin interrupción todos los días hasta la mañana del 7 de agosto. Desde esse dia, diz o Padre Pío, sinto uma grande aflição, uma herida em minha alma que sempre está aberta e que me causa muito dolor e muita agonia. Pouco mais de um mês depois de que seu coração fuera traspassado, o Padre Pío recebe os signos, agora visíveis, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Los estigmas del Padre Pío eran heridas profundas en el centro de sus dos manos, en los pies y en el lado izquierdo. Literalmente tenía perforados las manos y los pies. Le salía sangre viva de ambos los lados. El Padre Pío llegaba a perder un vaso de sangre al día. Vários doutores estudaram o caso do Padre Pío e depois de muitos exames não encontraram nenhuma explicação científica para o caso. A notícia de que o Padre Pío tinha os estigmas se estendeu rapidamente e em pouco tempo milhares e hasta milhões de pessoas acudiram a San Giovanni Rotondo para ver ao Padre Pío, para besar suas manos, sobretudo para confessar-se com ele, para assistir suas missas. Rezava missas largas. Tinha uma tal devoção à Santa Missa que às vezes tomava 2, 3 e hasta 4 horas celebrando o sacrifício de nosso Senhor Jesucristo. Ele meditava a paixão de Cristo porque ele vivia essa paixão em seu próprio corpo. Certa vez um jovem médico estadunidense visitou ao Padre Pío e disse: "Eu não creio em seus estigmas. ¿Sabe qué es? Esto es solamente fruto de su imaginación. Como usted piensa muy fijamente en los estigmas de Cristo, le salieron los estigmas." El Padre Pío le respondió con una sonrisa. Dice: "Hijo, entonces piensa intensamente que eres un buey y verás si te salen cuernos en la cabeza." El Padre Pío se sentaba en el confesionario durante largas horas, dando preferência a los varones, ya que decía él, eram los que más necesitaban de confesión. Es muy interesante este testemunho del propio Padre Pío. Decía él: "Un día, mientras escuchaba las confesiones, un hombre vino a confesarse. Lo miré, era un hombre alto, elegante, vestido de modo refinado, cortés y verdaderamente encantador. Começou a confessar seus pecados, pero eram tão aberrantes que me quedé assustado. Sin embargo, ele justificava tudo com extrema amabilidade e cortesia, tratando de hacer-me entender que todas suas ações pecaminosas eram normais, naturais.
humanamente compreensíveis, tinham explicação para cada pecado. Padre Pio tratou de mirá-lo bem e ler algo em seu rosto, e lo reconheceu. E com um tono imperioso dijo: diga agora, viva Jesus para sempre, viva Maria eternamente. Tan pronto pronunciou essas poderosas palavras, Satanás imediatamente desapareceu em um zigue de fogo, deixando um hedor insuportável. El Padre Pio tinha o carisma de conhecer o interior de las pessoas, de conhecer a consciência de cada um, e sabia se poderia absorver ou não, segundo a disposição do penitente. Se hizo conhecido um caso de uma senhora de Inglaterra que foi confessar-se com o Padre Pio, pero o Padre Pio le cerrou a ventana e disse: não estou disponível para ti. ¿Qué pasa? ¿Por qué el Padre Pío no quería confesarla? La señora volvió durante 2 semanas. Y durante esas semanas, siempre que se acercaba el Padre Pío, ¡pah!, le cerraba la puerta. No le atendía. Finalmente, después de esas 2 semanas, el Padre Pío la atendió. Y ella preguntó al Padre: ¿pero qué ha pasado, Padre? ¿Por qué tanto tiempo para atenderme? El Padre Pío le respondió: ¿y tú, hija? ¿Cuánto tiempo has dejado esperar a nuestro Dios? Deberías preguntarte a ti misma: ¿cómo Jesús podría recibirte después de que cometiste tantos pecados y tantos sacrilegios? Hija, has comido tu oración durante años, junto con tu esposo y tu madre. Tú has recibido la Sagrada Comunión en pecado mortal. La mujer quedó helada, atônita, e recebeu a absolução chorando. Unos dias depois, quando se foi à Inglaterra, estava muito feliz por estar perdonada de seus pecados. Um outro caso muito interessante foi de um empresário estadunidense. Um amigo suyo, que era muito católico, lo invitou a ir à Itália e confessar-se com o Padre Pio. O homem se parou na fila, aí esperando seu momento de se confessar-se, e de repente el Padre Pio sacou a cabeça del confessionário, lo mirou aos olhos e disse: vete, vete de aqui, que haces aqui, vagabundo? O homem quedou espantado e saiu furioso. Chegaram ao hotel e o amigo insistiu: por favor, vamos, regrese, el Padre Pio houve algum equívoco e tal. E o homem não queria saber. Pero depois de muita conversa, aceitou. Entrou na cola novamente. E o Padre Pio sacou a cabeça, já esperava outro grito. O Padre Pio lo mirou amablemente e disse: hijo, acércate. Escuchou sua confissão, lo atendió bem e depois dijo: hijo, eu sei que tens em Estados Unidos um negócio. Não te gostou quando te botei aqui com essas palavras chamando-te de vagabundo. Pero é assim que tu tratas a tus empregados. O Padre Pio era severo com os curiosos, com os hipócritas e com os mentirosos, pero compassivo e amoroso com as pessoas que estavam verdadeiramente arrependidas. Ele sempre dizia a los grupos de oração: vayan já por el mundo inteiro. E aconsejava: reúnam-se periodicamente para a oração em comum. Insistia el Padre Pio: la sociedade de hoje não reza. E é por isso que está hecha em pedaços. Inspirado por Deus, el Padre Pio quiso construir um hospital para os pobres em San Giovanni Rotondo. Tan pronto como se publicou a notícia, começaram a chegar ofertas, donações não só de Itália, sino de todo o mundo. El Padre Pio deixou muito claro: este hospital é principalmente um hogar para os enfermos. E el dia 5 de maio de 1956, depois de 10 anos do começo das obras, se realizou a solene inauguração deste grande hospital, desta grande obra de caridade. Aí estavam equipos de última geração. E o Hospital de San Giovanni se convirtió em um dos melhores hospitales de Europa, pero sempre sem perder de vista sua característica de ser uma casa de acogida fraterna. O Padre Pio sabia muito bem
que los verdaderos enemigos de los seres humanos son los demonios. Los demonios son enemigos del Padre y de cualquier ser humano. El demonio es sagaz y es astuto. Quiere engañar a las personas para que pueda actuar libremente. En el mundo globalizado de hoy, muchos no creen en estos espíritus malignos. No creen que actúan los demonios de manera encubierta para llevar a las personas hacia el mal. Esta es una realidad terrible que San Pablo explica de esta manera. Revestidos con la armadura de Dios, dice San Pablo, para que puedan resistir a las trampas del demonio. Pues no es contra hombres de carne y hueso que tenemos que luchar, sino contra los principados y potestades, contra los príncipes del mundo de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales esparcidas por el mundo. El Padre Pío enseñaba, la oración es como el oxígeno para el alma. Debemos esforzarnos para transformar en oración todas las acciones de nuestro día. Debemos saber que esto solo se hace posible si dedicamos un tiempo exclusivo a la oración. El Padre Pío gustaba repetir esta expresión. En los libros se busca a Dios, en la oración uno lo encuentra. Durante su continua oración recebía el don de las apariciones celestiales, especialmente después de la lucha diaria contra el demonio. Las apariciones más frecuentes para el Padre Pío eran nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen María y su ángel guardián. El Padre Pío tenía una intensa y tierna devoción mariana. Él consideraba el rosario que él rezaba todos los días como su arma contra las tentaciones. Esta oración absorbía completamente al Padre Pío y él rezaba de una sola vez el rosario completo. En esta época, los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Escribió que recitaba al menos 5 rosarios por día. El Padre Pío contaba la siguiente historia. Una tarde, decía el Padre Pío, mientras estaba solo rezando, escuché el ruido de unas ropas y vi a un joven monje que se acercó del altar. Parecía que el joven monje estaba desempolvando, limpiando los candelabros y poniendo agua en los floreros. Bien, dije el Padre Pío, pensé que era el Padre Leone, que estaba ahí ordenando el altar, limpiando, poniendo las cosas para la misa del día siguiente. Y como ya era la hora de la cena, el Padre Pío dijo, me acerqué y pregunté, Padre Leone, ¿no vas a cenar? Ya es hora de cenar, no es hora de estar limpiando el altar. Pero una voz que no era la voz del Padre Leone respondió, no soy el Padre Leone. Entonces preguntó el Padre Pío, ¿y quién eres? Él respondió, yo soy un hermano tuyo. Yo hice mi noviciado aquí y mi misión en la época era limpiar el altar durante todo el año del noviciado. Pero desafortunadamente, durante todo ese tiempo, no reverencié a Jesús sacramentado. Cada vez que yo pasaba frente al altar, no hacía la reverencia debida y causaba con esto una gran angustia al Santísimo Sacramento, por causa de mi irreverencia. Por este grave descuido, estoy hasta ahora en el purgatorio. Y ahora Dios, con su bondad infinita, me ha enviado aquí, para que tú, Padre Pío, establezcas el día que yo pueda pasar al paraíso. El Padre Pío entonces dice, yo creí ser generoso. Y le digo, claro, mañana por la mañana ya celebraré la misa y pasarás al paraíso. Después, aquella alma lloró y dijo, cruel de mí, qué malvado que fui. Luego lloró y desapareció. Esta exclamación produjo una herida en el corazón del Padre Pío. Y el Padre Pío decía que sentía esa herida durante toda su vida. Efectivamente, podría haber enviado esa alma de inmediato al cielo, pero lo condenó a quedarse una noche más en las llamas del purgatorio.
Durante a Segunda Guerra Mundial, em Bari, Itália, se encontrava o comando da Força Aérea dos Estados Unidos. E muitos oficiais iam a ver ao Padre Pio durante a guerra. Incluso o comandante general foi protagonista de um episódio surpreendente. Este oficial estadunidense queria levar um esquadrão de bombardeiros para destruir um depósito de material de guerra alemão que estava cerca de San Giovanni Rotondo. O general disse: "Quando os aviões estavam cerca do objetivo, mis hombres vieron en el cielo un monje con las manos levantadas. Las bombas cayeron en el bosque y los aviones desviaron su rumbo." Todos perguntaram quem era este monge a quem os aviões haviam obedecido. E vários han dicho: "Vaya a San Giovanni Rotondo e aí vas a conhecer o monge." Quando terminou a guerra, o general foi ao convento capuchino com alguns pilotos. Al ingressar a la sacristia, se encontrou frente a frente com vários monjes. Entre eles, reconheceu de imediato aquele que havia detenido seus aviões. Era o Padre Pio. O Padre Pio se acercou e disse: "Entonces, usted que quiso matarnos a todos nosotros, ¿no?" Iluminado por los ojos y por las palabras del Padre Pio, el general se puso de rodillas frente a él. E, como era costumbre, el Padre Pio había hablado en su propio dialecto. Ni siquiera era el italiano perfecto, era el propio dialecto, pero el general estaba convencido de que el monje había hablado en inglés. Entendió completamente. Este era uno de los dones del Padre Pio. Todos se miraron uno a otro, y el general y sus amigos, que eran protestantes, en este momento se convirtieron al catolicismo. Desde noviembre de 1966, la salud del Padre Pio comenzó a debilitarse. Hablando con su sobrina, dijo: "Dentro de 2 años dejaré de existir, porque estaré muerto." El 22 de septiembre, domingo, la iglesia estaba decorada para el cincuentenario de los estigmas. Toda la gente esperaba este momento tan importante. Y en la hora de costumbre, a las 5 en punto, el Padre Pio comenzó a celebrar su última misa. Luego, dio su último adiós a sus hijos. Alrededor de las 10:30, apareció en la ventana del coro y ha dado su última despedida. Poco después de la medianoche, cuando ya era posible celebrar una nueva misa, pidió al Padre Pellegrini para celebrar la Eucaristía. Se confesó, renovó sus votos religiosos y murió serenamente a las 2:30 de la madrugada del lunes 23 de septiembre del año 1968. Examinaron su cuerpo y descubrieron que los estigmas habían desaparecido por completo y no habían dejado ninguna marca, ninguna cicatriz. Los preliminares de la causa de canonización del Padre Pio se iniciaron el propio mes de noviembre del año 1969. El 18 de diciembre del año 1997, el Papa Juan Pablo II lo declaró venerable. Ele foi beatificado el 2 de maio de 1999. La multitud en la misa de beatificación del Padre Pio foi tão grande que ocupou toda a Plaza de San Pedro e toda a Avenida de la Conciliación, sin que esses lugares fueran suficientes para tanta gente que acorreu a esse momento tão importante. Además de esto, millones y millones de personas lo veían por la televisión en todo el mundo. Su canonización tuvo lugar el día 16 de junio del año 2002, también por el Papa Juan Pablo II. La Plaza de San Pedro y sus alrededores no podían contener toda la multitud de gente que acorrió a esta canonización. Su beatificación y su canonización fueron las más asistidas de toda la historia de la Iglesia. Antes de partir hacia el cielo, el Padre Pio dijo: "Hijos míos, no se preocupen, el Padre Pio hará mucho más en el cielo de lo que está haciendo en la tierra." ¿Cuántas y cuántas personas en todo el mundo han recibido gracias a través del Padre Pio?
Quantas conversões, quantas santificações. Recemos ao Padre Pio. Pidamos ao Padre Pio para que tenhamos a mesma devoção que ele teve à Santa Missa. Que tenhamos a mesma devoção a Jesus sacramentado. Que sintamos em nós a paixão de nosso Redentor e que nossas almas se unam a Jesus através de Maria. Que o exemplo do Padre Pio seja um modelo a cada momento para nossa vida, para que seja um caminho sem tropeços hacia a santidade eterna. Nos vemos em um próximo programa. Salve Maria!